Padre Celestial, le damos gracias por esta tarde que usted nos ha permitido reunirnos en este sábado, en esta velada de oración. Sabemos que usted está siempre convocando a su iglesia y le doy gracias por los siervos que están aquí. Sabemos que usted Señor, busca hombres fieles, hombres y mujeres que le sirvan en todo momento. No solamente cuando están bien, sino también cuando hay pruebas de salud, cuando hay pruebas de escasez, cuando hay pruebas de cualquier índole. Usted, Señor, a los que se esfuerzan, a los que no dejan el ministerio, el llamado, y hacer lo que usted manda hacer, usted es coronado de gloria y honra. Por eso usted anda buscando hombres fieles para la batalla. Un soldado que no ha entendido esto no puede ser un instrumento de guerra ni de bendición, porque usted siempre, las promesas son para los fieles y obedientes, no solamente un día, todos los días. Y le damos gracias por los que están aquí y le pedimos que en esta tarde usted obre en la predicación, Señor Jesucristo. En esta hora el mensaje que usted nos ha dado cumpla el propósito para el cual usted me lo dio, y yo sujeto mi mente, pensamientos, corazón, boca y lengua a usted, Señor Jesucristo. Sujeto, Señor Jesucristo, mi espíritu a usted, Señor, y solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la da. Y en el nombre de Jesús, su nombre sea exaltado y glorificado. Usted deme de su gracia, deme de su favor, deme de su consejo, deme de su dirección en todo tiempo como hoy. Y la gloria sea para usted, y así como sus hijos y hijas que usted levantó bajo este manto apostólico en las naciones. Usted, Señor Jesucristo, y manto profético, siga obrando y abriendo nuevas iglesias. Y la gloria sea para usted en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios por esta tarde, que es una tarde gloriosa. Como siempre he dicho, todo lo que pasamos es para bien, y todo lo que permite Dios es para crecer y madurar. Y la predicación que me dio en esta tarde el Señor dice: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi estandarte, mi guerrero, y extiendo mis dominios. ¿Sí? Jehová es mi estandarte, mi guerrero, y extiendo mis dominios. Amén. Y extiendo mis dominios. Amén. ¿Verdad? Todo está en la palabra de Dios. Y sabemos que Dios siempre, Él quiere que su iglesia conquiste. Él quiere que su iglesia sea victoriosa. Él quiere que su iglesia entienda, porque no lo ha entendido, por lo mismo de que no se predica del Dios guerrero. Solamente se predica del Dios de puro amor y puro amor, pero no como Dios pide. Entonces, el Señor dice la palabra de Dios que vamos a ver en Jeremías capítulo 51, versículo 20. Vamos a ver la bendita palabra de Dios en Jeremías capítulo 51, versículo 20, ¿verdad? Del libro del profeta Jeremías. 51, 20, dice la palabra de Dios, que dice en Jeremías 51, capítulo 51, versículo 20, dice la palabra de Dios: martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Fíjense cómo nos está hablando la palabra del Señor. Amén. En Jeremías capítulo 51, versículo 20, martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Nos está hablando Dios que por medio de ti, y cuando se refiere el Señor por medio de ti, se puede referir a una mujer valiente, fiel y obediente, así también como un hombre, ¿verdad?
porque para estar y ser usados por Dios se necesita ser obediente, se necesita ser escogido de Dios, pero fiel, porque la mayoría busca a Dios cuando está pasando pruebas de salud, no se congregan. Y nosotros en pruebas de salud hemos predicado y el Señor ha sanado. No pongas como pretexto de que estás pasando pruebas de salud, sino que tenemos que entender que en las pruebas de salud tenemos que servir a Dios, porque si no, ¿qué tipo de siervos somos o congregantes? Por eso muchos no son levantados, aunque tienen llamado, no pueden ser levantados, porque dicen al Señor: hoy no puedo congregarme ni servirme porque estoy pasando pruebas de salud. Y lo dejan y lo postergan, como Dios habló el día viernes a través del profeta Rogelio: no haz lo que tienes que hacer hoy y no lo dejes para mañana. Amén. Entonces, eso es todos los días. Porque ¿qué caso tiene servir cuando todo está bien? Cuando todo está color de rosa, como dicen. Pues así cualquiera sirve, cualquiera se congrega. Pero servir al Señor y congregarse en las pruebas y en las luchas de salud, no cualquiera. Por eso no levanta cualquiera el Señor. Él siempre capacita y prepara. Pero en esta palabra nos está hablando Dios. Él nos está presentando. Primeramente nos está diciendo que yo y tú somos armas de guerra en sus manos. Amén. Nos está diciendo que somos martillos. Amén. Y nos está diciendo que Dios, por medio de ti y de mí, quebrantará naciones y destruirá reinos. Para los religiosos que dicen que Dios no destruye, Dios sí destruye. Aquí está una parte de lo que Dios dice: por medio de ti destruiré reinos. Entonces Dios sí destruye. Amén. Muchos no hablan del Dios bíblico. Bueno, entonces el Señor dice que por medio de una boca de alguien, de un hijo o una hija, cuando nosotros guerreamos, Dios guerrea. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha, Dios intercede. Pero aquí nos está hablando que somos armas de guerra. Nos está hablando de la palabra armas de guerra. Nos está hablando la palabra guerra. La palabra guerra. Sí, la palabra guerra es en tiempo presente. Guerra quiere decir que hay una guerra. Guerra. Y la guerra es muy amplia. Por eso les he dicho que tenemos que saber los tipos de guerra. La primera guerra es la que luchamos todos los días con la carne, con el cuerpo, la envoltura que tenemos, que la carne no quiere nada con Dios, que la carne no quiere buscar a Dios, que la carne no quiere orar. Y es una lucha con nuestra carne, es la primera guerra. La segunda guerra es los pensamientos y dardos que manda el enemigo a nuestra mente. La segunda guerra es la de la mente. La tercera guerra es la guerra en la familia. En nuestra familia hay una guerra, porque hay familias que son hijos de Dios e hijas. Por ejemplo, una familia de 12 hermanos y hermanas, 3 son cristianos, pero la mayoría no es cristiano, sigue una religión. Hay una guerra entre ellos a muerte. ¿Sí? Hay una guerra entre ellos a muerte. Entonces la guerra en la familia. Y luego viene la guerra, ¿sí? La guerra en la iglesia. En la iglesia hay una guerra. Hay trigo y cizaña. Y esa cizaña no se quitará hasta que Cristo venga. Entonces hay una guerra dentro de la iglesia que es entre el trigo y la cizaña. ¿Sí? Hay otra guerra en el liderazgo, en el grupo de alabanza, en los levitas y salmistas. Ellos, el enemigo quiere que estén mal, que vean pornografía para no ser instrumentos de alabanza, como levitas, salmistas y adoradores. Hay otra guerra, y también los que están cantando y adorando al Señor, que Dios escoge para ese llamado de levitas y salmistas. Ellos deben de saber y conscientes que están haciendo guerra al diablo.
y por lo tanto ellos tienen que estar en santidad. Es otra guerra ahí. Otra guerra es en el territorio, donde está establecida la iglesia, la congregación. Hay una guerra territorial en ese territorio, ¿sí? Luego hay otra guerra que es la guerra en la ciudad. Y luego la iglesia en cada nación. Luego hay otra guerra en los aires. Y luego está la guerra contra el pecado. La guerra contra Satanás, principados y potestades. Está la guerra contra falsos ministros y ministros de Dios. Hay otra guerra ahí a muerte, que hay mucho celo ministerial. Entonces, esas son algunas de las guerras, ¿sí? Y dentro de ello debemos de saber, por eso les he dicho que tenemos que tener la identidad del ADN como un cordero, como león de la tribu de Judá. Porque Dios fue guerrero. ¿Y dónde lo vamos a ver? Ahorita vamos a ver. Estamos hablando que la palabra guerra sí existe. Entonces, si la palabra de Dios dice que hay guerra, hay una guerra tan real. Vamos a ver Éxodo 15:3. Vamos a ver Éxodo 15:3. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es palabra de Dios, pueblo de Dios. Amén. Dice en Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra. Amén. Jehová es su nombre. Entonces, está hablando de que Jehová es varón de guerra. Gloria a Está Dios. diciendo que Dios, que es varón de guerra, Dios anduvo como hombre. En el sentido de que él nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, pero él fue un varón de guerra, Amén. un hombre de guerra. Es palabra de Dios, no es Amén. mía. Entonces, si está hablando que él fue un varón de guerra, quiere decir que él guerrió, que él estuvo en una guerra y llegó a la cruz y venció a Satanás cuando dijo consumado es. Y resucitó al tercer día y viene por su iglesia. Amén. Entonces, todo el que sepa que está en una guerra, pero el Señor quiere que tú entiendas, Efesios 6:12, ¿sí? Efesios 6:12, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:12? Porque cuántas veces se nos ha pasado, ¿sí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces dice, ahí Dios nos está hablando ahora de lucha. La palabra lucha. Ya vimos la palabra guerra. Ahorita estamos viendo la palabra de lucha, que viene de luchar, que viene de batallar. Y la palabra lucha se refiere a que la lucha no es contra carne y sangre y huesos. No es contra tu pastor, no es contra tu hermano en Cristo, no es contra los apóstoles, no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra el vecino, no es contra el presidente de una nación. No, es contra principados y potestades. ¿Cuántas veces se nos ha pasado esto? Por eso le tenemos que, y el diablo quiere que nosotros se nos olvide contra quién es la lucha. Eso es lo que está más interesado Satanás, que el pueblo de Dios primeramente no entienda que es un guerrero. Segundo, no entienda que está en una guerra. Y tercero, no entienda que está en lucha y en guerra contra Satanás, contra los principados y potestades, todos sus demonios y los que le sirven a Satanás, siervos y siervas, que todos son los brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, satanistas, curanderos, psíquicos, magos, astrólogos, espiritistas, santeros, mentalistas, todos aquellos que practican la telepatía, la clarividencia, el control mental, la telequinés, la bola de cristal, la magia negra, el ubanda, el quiumbanda, el palo mayum, el macumba, la masonería, los parapsicólogos, los sugerianos satanistas, illuminatis, etcétera, etcétera. Pero ellos están vencidos por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, nosotros debemos entender que contra ellos es la lucha.
pero ellos están derrotados y vencidos y aplastados. Amén. Porque no tienen poder. El diablo no tiene ningún poder, solamente les engaña y les miente que tiene poder. El único poder que tiene es el que tú y yo le damos por desobedecer al Padre Celestial y por pecar. Es lo único que Él tiene, pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado y pedimos perdón a Dios y nos pedimos perdón entre nosotros, vencemos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a tener una paz, Amén. una seguridad, Gloria a una Dios. confianza, porque Dios nos guarda. Él es verdadero, Él es real. Amén. Entonces, es determinante saber con quién estamos platicando, hablando por teléfono. Hablando por teléfono, cuando agarramos el teléfono estamos hablando por teléfono. ¿Con quién estás chateando? ¿Por WhatsApp o por Messenger? ¿Qué estás platicando y qué ellos te vienen a platicar? Tenemos que saber no mal influenciarnos ni envenenarnos. Tenemos que saber no contaminarnos. ¿Qué pensamos? ¿Qué oímos? ¿Qué miramos? ¿Qué hablamos? ¿A quién visitamos? El ir a una casa de alguien o de otra persona. ¿Quién nos visita? ¿Quién nos impone manos? ¿Quién nos profetiza? ¿Con quién andamos? ¿Sí? O sea, ¿con quién nos juntamos? Tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos eso, cerramos las puertas a Satanás. Así es. ¿Sí? Entonces, es determinante saber que estás en batalla, en guerra diaria, pero que eres más vencedor diario si tú y yo obedecemos a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha dado el mensaje de que Jehová es mi estandarte? Pues vamos a ver por qué. En Éxodo 17:15, en Éxodo 17:15 dice la palabra de Dios. En Éxodo 17:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Éxodo 17:15. Amén. Vamos a ver qué dice la Escritura, la palabra de Dios. En Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. ¿Qué significa Jehová Nisí? Jehová es mi estandarte. ¿Sí? Amén. Un guerrero debe de tener en su brazo, levantar la bandera de Jehová Nisí. ¿Sí? Jehová es mi estandarte. ¿Y qué significa Jehová Nisí? Jehová es mi estandarte. ¿Y qué significa Jehová mi estandarte? Vamos a ver Isaías 59:19. Isaías 59:19. Isaías 59:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 59:19. Dice la palabra de Dios en el capítulo 59, versículo 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En pocas palabras, nuestro Dios se levanta como bandera a favor nuestro y en contra de Satanás. ¿Sí? Entonces Jehová levanta bandera, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber eso, ¿sí? Cuando dice Jehová levanta bandera contra él, porque él pelea Dios a favor nuestro y se levanta contra Satanás. Dios pelea contra Satanás, ¿sí? Amén. Entonces, Amén. vamos a ver ahora la palabra de Dios. En segunda de Crónica, vamos a ver por qué que en otras partes está la palabra guerra. Vamos a ver en Éxodo 17:16. Éxodo capítulo 17, versículo 16. Éxodo capítulo 17, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová le tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Ahí está para los que son religiosos que dicen que no hay guerra, ¿sí? O no les enseñan que Jehová es guerrero.
Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, Jehová tendrá guerra contra Amalek. ¿Cuándo dice? De generación en generación. Quiere decir que eternamente Jehová tendrá guerra contra nuestros enemigos, no solamente contra Amalek, contra el mismo Satanás. ¿Sí? Y por eso dice de generación en generación, porque se levantó contra el trono de Jehová. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que Jehová tiene guerra diaria contra Amalek y contra todos los principados y potestades de Satanás. ¿Y cómo es que Dios guerrea? Cuando Él levanta guerreros en todas las naciones, en los 5 continentes. Así como Dios llama a los salmistas, levitas para cantarle, también Dios levanta guerreros en la batalla. ¿Sí? Porque vemos que David fue un guerrero, porque vemos que él fue guerrero, que tenía el corazón conforme al de Dios, pero él sabía quién era Dios como guerrero, ¿sí? Porque si tú no sabes cómo es Dios como guerrero, pues vas a dejarlo todo a Dios, pero Dios nos ha dado poder y autoridad para hacer guerra, porque somos sus guerreros de Jehová, instrumentos de Dios, que por medio de nosotros Dios hace guerra, ¿sí? Espiritual. Amén. No física, de ir a golpear personas, no. La guerra es espiritual. Ahora, entonces dice, tendrá guerra, ¿sí? Entonces está la palabra guerra, ¿sí? Entonces está la palabra guerra escrita, es palabra de Dios. En Joel capítulo 3, versículo 9 y 15. En el libro de Joel, vamos a ver qué dice el libro de Joel. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Joel. Joel, capítulo 3, versículo del 9 al 15. Amén. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios. Dice, Joel capítulo 3, versículo 9 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Proclamad entre las naciones, proclamad guerra. Dice proclamad guerra. Amén. Hablando de proclamar guerra. Despertar a los valientes. Es decir, Dios quiere que te despiertes, que entiendas que eres un guerrero. Despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Amén. ¿Sí? Está diciendo acérquense, despierten los valientes. ¿Sí? O sea, la guerra necesita valientes. Dice, vengan todos los hombres de guerra. Y cuando se refiere, vengan todos los hombres de guerra, también se está diciendo el Señor, por discernimiento, entendimiento, vengan las mujeres de guerra. También, hombres y mujeres de guerra. Pero dice, despertar a los valientes. Quiere decir que hay en la iglesia que Dios llamó a la guerra, pero como están en una iglesia religiosa, no les enseñan al Dios guerrero, y por eso, aunque ellos fueron llamados a la guerra, no se pueden activar en la guerra porque están en una iglesia que no cree en toda la palabra. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Estar en el lugar correcto, buscar el lugar correcto. Por eso yo le preguntaba a Dios cómo Pablo lo usó de una manera, cómo Joel lo usó de una manera, Jeremías de otra manera, Isaías de otra manera, porque unos fueron llamados a la guerra, como ya les dije, David, como ya les dije, Josué, Jefté, Caleb, ¿sí? Gedeón,
Entonces, Él escogió, por eso cada uno usa como Él quiere. Y luego dice en el 10, forjad espadas de vuestros asadornes, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Sí, luego dice en el 11, juntad y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes, ¿sí? Amén. Hasta ahí vamos a quedar, porque estamos enfocados en hombres de guerra, mujeres de guerra, y luego dice proclamar guerra. Proclamar guerra, cuando dice el Señor proclamar guerra, se refiere a anunciar que estamos en guerra. Cuando se toca el shofar en la congregación, eso significa proclamar guerra, que estamos en guerra, ¿sí? Y entonces, Dios, Él escoge vasos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en 1 de Timoteo 6:12. 1 de Timoteo 6:12. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Estamos leyendo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Sí? Entonces, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Se está refiriendo en un futuro. Pelea. Batalla. Está hablando de una batalla, de una lucha. ¿Sí? Amén. Batalla. Aquí estamos hablando batalla. Batalla. Por ejemplo, aquí en Puebla, la batalla del 5 de mayo. Los poblanos con los franceses batallaron con sus machetes. Ganaron los poblanos. ¿Sí? En los de ese tiempo. Entonces, batalla. Hay que entender que la batalla no es contra mi hermano. Así como que la guerra no es contra mi hermano y mi hermana en Cristo, tampoco la batalla y tampoco la lucha. La guerra, la lucha y la batalla son contra principados, potestades, gobernadores. ¿Y cuántas veces nos engaña el diablo? Por eso hay que siempre decirle al Señor, recuérdame que la lucha de hoy, por ejemplo, si hoy amaneció jueves, por ejemplo, recuérdame que este jueves la lucha no es contra mi esposa, no es contra mis hijos, no es la lucha contra ellos. Y ya cuando vaya yo a la congregación, recuérdame que la lucha no es contra el pastor, no es contra el apóstol, no es contra mis hermanos en Cristo. La lucha, la batalla y la guerra son contra principados y potestades, contra Satanás, sus demonios y sus siervos. Cuando yo entiendo eso, ya no me gana, ya no gana ventaja, sino que yo peleo espiritualmente porque mis enemigos y adversarios son espirituales. ¿Sí? Ahora vamos a ver en Éxodo 14:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Éxodo 14:14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo 14:14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 14? ¿Sí? Amén. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. En pocas palabras, ahí estamos viendo bien claro que Jehová pelea por nosotros, que Jehová guerrea por nosotros, Amén. que Jehová batalla a favor de nosotros y que Jehová lucha a favor de nosotros y Él guerrea, batalla y lucha contra Satanás y sus demonios. Amén. Que ya vimos que pidieron a Job que los zarandeara, le pidieron permiso a Jehová, Satanás le pidió permiso a Jehová, Dios se lo permitió, pero si no fuera así no pasara nada, ¿sí? Porque Dios tiene dominio de todo. Entonces vamos a ver en Segunda de Crónicas 20:15, Segunda de Crónicas 20:15, en Segunda de Crónicas capítulo 20,
15. Segunda de Crónicas, ¿sí? ¿Qué dice Segunda de Crónicas? ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. ¿Qué Amén. dice la palabra de Dios? No lo digo yo. Amén. Lo dice la palabra de Dios, es palabra de Dios. En Segunda de Crónicas 20:15 Amén. dice la palabra de Dios. Dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí está diciendo que no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y muchos religiosos en otras iglesias que no predican al Dios guerrero, siempre le dejan todas las cosas a Dios. Que le pasó algo, se lo dejo a Dios. Que le hicieron una injusticia, se lo dejo a Dios. Que le robaron, se lo dejo a Dios. Que lo maltrataron, pero se lo dejo a Dios. Que atentaron contra su vida, pero se lo dejo a Dios. Y entonces, Dios nos dio poder, autoridad. ¿Por qué creen que Dios nos dio poder, autoridad? Para nosotros hacerlo. A veces Dios, en su multiforme sabiduría y en su multiforme eternidad, Él sabe qué guerras nos permite a nosotros y qué guerras podemos aguantar y soportar. Cuando Él ve que no, Él guerrea por nosotros. Pero no todo el tiempo Él guerrea por nosotros. Él permite guerras para que nosotros aprendamos a ganarlas, a batallar y luchar y a ganarlas, para que de esa manera, después de pasar esas pruebas, esos años de desiertos, de formación, de carácter de guerrero y guerrera, tú aprendas ahora a pelear por los demás. Tú aprendas a luchar por los demás. Tú aprendas a batallar por los demás, poniéndote en la brecha con el siervo, con el Hijo de Dios que apenas llegó a la iglesia. Entonces, por eso es que dice ahí que la guerra no es de nosotros, sino de Dios. Pero no de esa hacerle una doctrina, decir que, pues es que no es mi guerra, yo no tengo que hacer nada, que Dios lo haga. Pues no es todo el tiempo así. Entonces, nosotros estamos viendo que nuestro Dios es guerrero, y vamos a ver en San Mateo capítulo 11, versículo 12. En San Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Mateo capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, en el presente, no lo dice ahí, pero hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. O sea, en pocas palabras, estamos en un reino, en el reino divino de Dios, en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, donde hay ¿qué? Violencia espiritual. Y que nosotros tenemos que, es un reino de hombres violentos, de hombres decididos a morir y vivir para Cristo, de hombres y mujeres que Dios apartó desde la eternidad, en la eternidad y en el futuro en la eternidad, para siempre estar siendo violentos espiritualmente. El guerrero de Dios tiene que ser sagaz espiritualmente. El guerrero y guerrera de Dios debe ser, tener astucia. El guerrero y guerrera de Dios espiritual debe ser rudo espiritualmente. Debe ser agresivo espiritualmente. Debe ser sagaz espiritualmente. Debe ser impetuoso espiritualmente. Debe ser estratégico espiritualmente. No se debe confiar con nada ni nadie, solamente confiar en Dios. Amén. Vemos que debe actuar con las características que habíamos hablado del día miércoles. ¿Por qué Dios es
león de la tribu de Judá, que dio nombre a esta casa apostólica y el manto apostólico y profético a las naciones. Porque en él hay valentía, poder, autoridad, liderazgo, fuerza, coraje y victoria. Eso nosotros tenemos que tener valentía, tenemos que tener el poder que Dios nos dio, la autoridad que Dios nos dio. Pero para que tengamos la autoridad que Dios nos dio, tenemos que vencer la carne y tenemos que apartarnos a vivir en santidad en Dios, en obediencia a Dios y ser libre absolutamente de demonios. Porque una persona que no es libre absolutamente de demonios no puede mandar a los demonios ni ordenarle irse, porque ellos viven en pecado, llevan las dos cosas, como se ha hablado aquí. Por eso hay muchos en la iglesia que no pueden caminar en victoria, porque necesitan ser liberados completamente. Entonces Dios nos dio poder y autoridad, pero esa autoridad no la pueden hacer valer. Por eso se necesita de no estar jugando a la iglesita, de no estar jugando de que ahora sí voy a la iglesia y que no, o que hoy estoy congregado y mañana no, o porque hay una prueba de salud, no, porque ahí te está probando Dios si eres fiel o no. Entonces no todos pueden ejercer la autoridad, no todos pueden ser líderes, porque ¿cómo andan los leones? El león anda suelto, el león nunca anda en manada, el león anda suelto, el león caza solo y caza su presa y la arrebata. El león, las ovejas andan siempre en manada, las ovejas siempre andan en manada y siempre juntas. El león no, el león anda solo, suelto. Entonces un guerrero verdadero depende solamente del Dios vivo y su confianza en el Dios vivo y pone la mirada en el Dios vivo, ¿sí? Y tiene una fuerza. Tú tienes una fuerza de Dios y una fuerza que Dios nos ha dado, porque dice la palabra en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos fuerza de Dios. Amén. Así como tenemos autoridad de Dios, tenemos fuerza de Dios. Así como tenemos Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo, nosotros los hijos de Dios tenemos poder, tenemos fuerza de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios. Pero para los fieles y fieles y obedientes y que viven en santidad. Porque sin santidad nadie puede reprender a los demonios. Por eso los demonios decían, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quién? Por eso se necesita consagración total, absoluta. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, estamos viendo que nuestro Dios es guerrero, es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Y ahí es donde pocos entran. Por eso les he dicho a la iglesia, a los hijos, a los pastores y pastoras, bajo cobertura nacional e internacional, que Dios quiere obediencia, sujeción, integridad y santidad. Obediencia íntegra. Sujeción íntegra y santidad íntegra en Dios. Amén. ¿Sí? Porque si no, ellos no obedecen a Dios y no obedecen a sus apóstoles. Los pastores no obedecen a sus apóstoles, no obedecen a Dios, tampoco los que se congregan con ellos les van a obedecer. Es una línea de autoridad, es una línea de orden. Amén. Y entonces ese es el problema. Muchos pastores quieren que sus ovejas se sujeten, pero los pastores no se sujetan a Dios ni a sus apóstoles. Quieren hablar de que diezmen, ofrenden, den primicias y donativos, los pastores y pastoras en su congregación, cuando ellos mismos no lo hacen. Quieren hablar de puntualidad cuando ellos llegan tarde. Quieren hablar de obediencia cuando no obedecen a Dios. Quieren hablar de sujeción cuando ellos no se sujetan a Dios. Quieren hablar del reino de Dios, pero ellos no tienen la mente de Cristo, sino siguen con un lenguaje caído, un lenguaje mezclado y hablando un lenguaje caído. Entonces, no es así. Dios aprendió obediencia, Él fue ejemplo en todo. Y para tener autoridad y vivir a la manera de Dios, cuesta, no cualquiera. Pero a vivir a tu manera y a tu forma, pues así cualquiera. ¿Sí? Por eso muchos entran a la iglesia, pero pocos entran al reino de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de saber
que es tiempo de vivir en integridad y santidad, someter todas las cosas en Cristo. Amén. Y la obediencia debe ir creciendo. Por ejemplo, en el 2010, cuando unos llegaron aquí, ¡ay, voy a estar con ustedes, voy a estar obedeciendo! ¿Dónde están? Por eso muy pocos son los que son ungidos, muy pocos los que son enviados y muy pocos son los que son levantados. No es porque Dios nos haya llamado, sino porque ellos no quieren sujetarse a Dios ni a sus apóstoles. Eliseo se sujetó a Elías. Josué, cuando vivía Moisés, respetaba a Josué a Moisés. Y por eso Moisés fue usado por Dios para imponer las manos a Josué y enviarlo. Amén. Entonces hay un orden de autoridad, hay un orden de sujeción. ¿Y contra quién estamos luchando? Contra Jezabel, contra demonios y principados potestades. Entonces hay que someternos y no hay que poner excusas, porque muchos dicen, ¡ay, mañana lo hago! Como Dios habló el viernes. Hay que hacerlo hoy, mañana no sabemos si estemos. Hay que servir hoy, mañana no sabemos si podemos estar. Hay que congregarnos hoy. Entonces es continuamente. No es cuando yo quiero, cuando puedo, si quiero y si me da la gana. No es así en el reino de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que el reino de los Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. O sea, no cualquiera puede arrebatar cosas. Hay muchos que dicen, es que no hay que arrebatar nada al enemigo, pero si aquí dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Amén. Es que dicen ellos que no hay que arrebatar nada al enemigo. Pues las almas las tiene robadas el enemigo ilegalmente, porque las almas todas son de Dios. Amén. Entonces hay que arrebatar. Lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces, vemos cómo es determinante vencer. ¿Sí? Y por eso dice la palabra de Dios que en el 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no agarre ventaja alguna. ¿Sí? En Amós 3:3 dice que estemos de acuerdo, porque si dos no se ponen de acuerdo, no pueden ser instrumentos de guerra en las manos de Dios. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces, debemos de saber, ahora vamos a Apocalipsis 12:10, que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Amén. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, entonces entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿contra quién es el que nos acusa? Satanás. Por eso nosotros debemos de entender también, y en estos días el Señor me ha revelado, porque en la iglesia no se ha enseñado correcto. La mayoría de los predicadores a nivel mundial, nacional e internacional dicen que siembras lo que cosechas. Escúcheme, que siembras lo que cosechas. Pero en profundo discernimiento no es así, como se dice. A profundidad, ¿a poco Dios sembró odio? ¿Y qué pasó? Lo persiguieron. Dios sembró palabras de sanidad y de vida. Dios salvó. ¿Y a poco sembró mal? Dios sembró todo el tiempo bien. Amén. Dios hizo el bien todo el tiempo. Amén. ¿Y entonces por qué le hicieron mal? Entonces ahí se rompe la enseñanza que lo que siembras cosechas. Jesús no sembró mal y cosechó mal. Jesús no sembró mal y cosechó mal. Jesús siempre hizo el bien. Jesús siempre predicó la palabra y hacía lo que el Padre le decía. Y entonces, ¿por qué hubo esa cosecha? Por eso ahí el Señor me decía, no todo el tiempo es así.
Porque a veces dicen, es que si tú siembras malo, odio, eso cosecharás. No, no es todo el tiempo así. Porque Satanás nos odia. Hay gente que no le hemos hecho daño. El Señor me lo hablaba en profundidad. Hay nosotros gente que no le ha hecho daño a nadie. Nada malo. Pero no nos pueden ni ver. No nos pueden ni vernos en persona. ¿Por qué? Y si no les hemos hecho nada malo. Entonces, ¿por qué ellos están actuando de esa manera así con nosotros si no hemos cosechado malo? Lo que pasa es que Dios me ha dicho, así como yo sembré bien, no es que haya cosechado malo, sino que siempre habrá gente mala, que, como Él lo dejó escrito, que nos perseguirán a causa de su nombre, que encarcelarán a los siervos y nosotros por causa de su nombre, que padeceremos penalidades por causa de su nombre, que nos aborrecerán por causa de su nombre. Entonces, de eso de decir que sembramos lo que cosechamos, estás a cierto punto, porque cambia, ¿se dan cuenta? Entonces, sí es una parte de que siembras lo que cosechas. Por ejemplo, si uno siembra maíz, pues cosechará maíz, no puede cosechar frijol, es natural. Pero en el ámbito espiritual Dios nos está diciendo que en el mundo espiritual no es así. ¿Por qué? A los que le sirven a Satanás, ¿por qué le sirven? Porque ellos quisieron servirle, otros porque les engañó. ¿Y por qué están cosechando mal? Pues porque le están sirviendo al mal. Pero realmente en la guerra espiritual no es así tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, la policía en las ciudades, si hay un ratero que dispara a un policía, el policía saca su pistola y se defiende y lo mata al delincuente. ¿Por qué? Porque está actuando en defensa propia. Nosotros, para actuar de manera espiritual, Dios es nuestro vengador, pero hay momentos en que tú dices, defiéndete, te ha dado poder, autoridad para que ores, para que hagas eso y lo destruyas. Es tiempo de saber que la guerra es espiritual, ¿sí? No contra carne ni sangre. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que vamos a ver en Segunda de Samuel capítulo 8. Porque ya vimos que Jehová es nuestro estandarte, nuestra bandera, Él es nuestro guerrero, nos ha levantado como sus guerreros para establecer dominios divinos en la tierra. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel capítulo 8? Vamos a ver qué dice ahí. Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, Segunda de Samuel capítulo 8, en su modo subtítulo, David extiende sus dominios. David extiende sus dominios. Dice la palabra de Dios, no dice David extiende sus controles. Para esos pastores y pastoras de muchas iglesias que dicen, Dios controla, Dios toma el control. Dios está en control, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios controla, toma el control, que Dios está en control. ¿Dónde lo dice? Ninguna. Dice que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Y entonces, eso es la palabra de Dios, eso dice Dios. Y aquí dice que David extendió sus controles. No, dice que David extendió sus dominios. Por eso el Señor nos dijo que nosotros debemos tener, ¿a poco dice que nosotros debemos tener control propio? No, dice que tenemos que tener dominio propio. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, los justos, gobernarán sus asuntos con justo juicio. ¿Sí? De gobernar, no de controlar. Por eso esa herejía la sacamos de la iglesia, de esta casa apostólica, de las iglesias bajo cobertura, porque la visión que Dios nos dio, por ver al Dios de la Biblia, su palabra, es donde todo vuelve a Él. Si está escrito, lo predico, lo enseño. Si no está escrito, no lo predico ni lo enseño. Entonces aquí vemos cómo David, siendo un hombre de carne y hueso como tú y yo, siendo un hombre humano, pero llamado por Dios, y tenía la unción de Dios, y había sido ungido por Dios, como en el versículo 11 nos habla, en el versículo 11, cómo nos habla la palabra de Dios.
¿Qué dice? Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. ¿Sí? Entonces, David estaba en guerra. ¿Para qué? Para establecer sus dominios, como vimos. Y dentro de ellos dice que había sometido, dice, de todas las naciones que había sometido, o sea, había sometido muchas naciones. Fíjense cómo está hablando del sometimiento. ¿Sí? Pero antes de someter a las naciones, él había sometido a sus enemigos. ¿Sí? En el capítulo 8 nos narra todo. En el versículo 1 habla que derrotó a los filisteos, es decir, los sometió. Y luego dice en el capítulo 2, derrotó a los de Moab. Y luego dice en el capítulo 3, derrotó David a Hadad, Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Y luego dice en la palabra de Dios, en el versículo 5, derrotó a los sirios. ¿Sí? Que fueron y pasaron a ser siervos de David. En el versículo 8 dice, derrotó a los moabitas, a los amonitas, ya dije a los filisteos, a los amalecitas, derrotó a los edomitas, 18,000 edomitas. Entonces, fíjense, ¿cuántos no derrotó? ¿Cuántos ejércitos nos derrotó Dios a través de David? Porque David fue un arma de guerra en las manos de Dios. David fue un arma de guerra en las manos de Dios. Amén. Que por Dios, por medio de David, derrotó a muchos ejércitos. Amén. Sí. Pero no solamente los derrotó, él sabía por qué tenía que batallar, por qué tenía que ir a la guerra y por qué tenía que luchar. ¿Por qué? Dice en el versículo 7 y 8. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadaezer y los llevó a Jerusalén. Los escudos de oro. En el 8. Asimismo de Betac y de Berotal, ciudades de Hadaezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Fíjate, tomó escudos de oro, luego gran cantidad de bronce. ¿Y por qué creen que él hacía las guerras? Para arrebatarles el botín. De oro, escudos de oro y gran cantidad de bronce. Pero no solamente eso, dice en el versículo 10 que le llevaban sus enemigos que venció, le llevaban en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, 3 metales, plata, oro y bronce. Y sabemos que hasta ahorita tienen un costo. Si tú llevas a vender un pedazo de bronce, tiene un costo. Un pedazo de oro, pues todos se pelean por el oro y la plata, ¿no? Entonces, David no iba por un pedazo de piedra, no iba por un pedazo de ¿cómo se llama? De una piedra, pues de grava, o una piedra común y corriente, o de lava, de volcán, no. Él sabía por qué luchar. Él sabía cuál era la razón y la causa de esa guerra. ¿Sí? Entonces, no solamente los vencía, les arrebataba sus bienes. Que era, dice, escudos de oro, gran cantidad de bronce, utensilios de plata, de oro y de bronce, de las cuales eran de las naciones que él había sometido. Entonces, él sabía que Jehová era su estandarte. Él sabía que Jehová Sabaoth era su guerrero. Y así te dice el Señor hoy, que tú sepas que Jehová, lleves la bandera de Jehová Amén. en tu mano. Amén. Y digas, Jehová es mi estandarte. Y en tu mano derecha lleves lo que dice la palabra de Dios.
Jehová es Sabaoth, Jehová es mi guerrero. Amén. Y luego que tú sepas que tú eres un guerrero de Dios que llamó para la guerra. No para estar, que Jehová lo reprenda, que Jehová lo haga. Pues si Dios nos dio poder y autoridad para no ser religioso, para no dejarle todo a Él. Porque en el reino de Dios es hacer una parte su ejército y otra parte lo hace Dios. Y en la religión quieren que todo lo haga Dios y ellos no quieren hacer nada. En las religiones. ¿Qué es las religiones? Pues las que no tienen al Dios que tenemos. Ellos predican un Dios babilónico, un Dios pagano. ¿Sí? Adoran dioses paganos. ¿Sí? Entonces, dice que David extendió sus dominios, dominar. Por ejemplo, estar sobre. Por eso dice en Jeremías 1:10, que vamos a ver en Jeremías 1:10. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Jeremías 1:10 dice la bendita palabra de Dios. Jeremías 1:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 1:10? Dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Dice la escritura. Si lo dice la palabra, pues créelo. Arrebata esa palabra. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:10. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Amén. Dios te ha dado un estandarte. Él es tu guerrero, Jehová Sabaoth, y Él te ha dado y te ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Amén. ¿Para qué? ¿Para estar viéndolos y contemplándolos? No, sino para arrancar, destruir y arruinar las obras del diablo. Así es. Y para derribar Amén. las obras del diablo. Y nos ha dado poder para plantar el reino de Dios, Gloria a Dios. para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, estamos somos cabeza, no cola. Así es. Entonces, no dejes que el mundo que representa al diablo y la gente que no conoce a Dios te venga a aplastar, te venga a amenazar. Porque eso ocurre en las iglesias religiosas. Los hijos del diablo le hacen al pastor y a la pastora y a los congregantes que no tienen la identidad de guerrero lo que quieren. Cuando quieren y cuando los quieren amenazar, intimidar y robar. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? Satanás a través de esos impíos, que son almas de Dios que el diablo se ha robado y que ha cauterizado. Entonces Dios nos levantó como esos instrumentos y armas de guerra, como iniciamos al principio. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios con violencia y arrebatar las almas a Satanás que se ha robado ilegalmente. Ese es el objetivo. Y no andar persiguiendo al diablo todos los días. No, hay que cerrarle puertas todos los días, más bien. Amén. ¿Sí? Y hacer guerra cuando se trate de hacer guerra. Porque yo pienso y estoy seguro que David no hacía guerra por hacer. Él ya sabía su mapa de a qué nación ir, por orden de Dios. Por eso vemos que Bernabé y Saulo dicen que querían ir a predicar a un lugar, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Dice en Hechos 2, vamos a ver en Hechos capítulo 2, vamos a ver el versículo, ahorita me lo trajo, vamos a ver el versículo, Hechos capítulo 2. Amén. Vamos a ver qué dice dice la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver en el 4. Hay una parte donde dice que Dios le dijo: apártame a Saulo y a Bernabé. ¿Sí? Y luego dice en una parte de la palabra que ellos querían a predicar un lugar, pero el Espíritu Santo les prohibió.
¿sí? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, dice en el capítulo 13, versículo 1, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. En el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y en el 4, entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, si te das cuenta, nos está hablando de Bernabé y Saulo, ¿sí? Pero hay una parte donde ellos querían ir, pero el Espíritu Santo se los prohibió, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, David no fue cualquiera. El apóstol Pablo y Bernabé pues eran apóstoles. Pero yo le pregunto a Dios, ¿por qué no hablas en el libro de los Hechos de guerra? Hubo guerra, naturalmente, porque dice que iban pasando y iban a la Vista Hermosa y había un pidiendo dinero en la entrada. Le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Pero en el transcurso de ahí había un mago, el Simón el mago, que estaba haciendo mucho negocio con la gente, adivinando. Y él se molestó y lo reprendió, le dijo, espíritu de adivinación, sal del mago. Y fue convertido el mago. Y entonces dice que el negocio se le cayó al mago, ¿no? Y fue convertido a Cristo. Amén. ¿Verdad? Y veía el mago a Felipe cómo lo usaba Dios como evangelista. Entonces, Dios nos dio poder, autoridad para establecer reino, para ganar almas y sobre todo para estar siempre más que vencedores y victoriosos. Porque ya no hay que tener esa mente de religioso, de que todo se lo dejo a Dios. Entonces, ¿para qué nos dio poder, autoridad? Entonces tenemos que defendernos espiritualmente, tenemos que batallar espiritualmente, Amén. Tenemos que guerrear espiritualmente. Amén. Con el poder de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén. Para de esa manera extender el reino de Dios, extender los dominios de Dios y expandirnos. Amén. Esa es la palabra que nos trajo Dios, Israel. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Cristo, Jesucristo, y levántate como guerrero, ya no como un cristiano tibio, religioso. Paz de Cristo.